Queridos amigos, venidos en honor a un programa más de nuestros encuentros de Al-Had. Como cada semana, es una alegría muy grande que estemos aquí presentando un nuevo sujeto organizado por una de nuestras instituciones que forman parte de los encuentros de Al-Had. Como cada semana, nos saludaremos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros de una banda y de la otra de nuestro mundo. Así que ahora vamos a presentar lo que vamos a tener la próxima semana como primera cosa. Estamos en nuestro programa 164. Increíble para nosotros que empecemos con un poco de ilusión, pero ahora estamos tan contentos de llevar tantos programas de nuestros encuentros de Al-Had. La próxima semana, 3 de marzo, daremos la bienvenida otra una vez a la Autoridad Nacional del Ladino con una balabaya muy estimada por todos nosotros, Esther Ruth, y ella nos hablará con su musafira, la profesora Aldina Quintana, sobre esta cosa que tenemos aquí escrito de una manera un poco extraña. Codiage y coraje, documentos en línea para meldar, ambezarse y investigar el judeo español. Una cosa muy interesante, seguramente es un corpus del que nos podemos profitar todos nosotros tan interesados por nuestra lengua. Esto será el Al-Had Linien, 3 de marzo, a las horas que tenemos cada semana. Ama, hay que hacer atención porque al mes de marzo van a empezar trocamientos de horas en algunos lugares. Todavía el 3 vamos a estar en las horas como estos Dalcabos Aljades. Si querés mirar los filmes de nuestros programas pasados, puedes entrar como cada semana lo decimos en nuestro canal de youtube.com/Sefarad y también puedes ir a sefarad.com/TV y ahí podrás topar no solamente los programas de encuentros de Ajad, sino otros materiales en verso de la cultura sefaradí. Si nos querés dar un ayudo para continuar más y más con nuestros encuentros de Al-Had, podés entrar en sefarad.com/encuentros y ahí toparéis el modo de hacernos llegar vuestro dono, vuestra ayuda, que siempre es bienvenida, y graciamos a todos que cada semana con un corazón tan grande nos encorajan a continuar con los encuentros, haciéndonos llegar el dono. También no solo dinero es la vida, también nos colabora muy mucho si al mirar los filmes les pones me gusta, like, me place, haces comentarios, partajas con otras personas y vos registras en el canal para recibir saberes de los nuevos videos. Esto también es un grande ayuda para estos filmes, para encuentros de Al-Had y para la cultura sefardí en general. Y ahora presentaré nuestro encuentro de hoy. Vos acordás que lo habíamos trocado de data. A la fin hoy podemos recibir a nuestro querido doctor David Nahar, Balabay por el Strum Center, con su musafira Marina Mayorsky. Ellos nos van a hablar de esto tan preciado, la obra del famoso escribano Elia Carmona. Venido en Bonora, Devin, qué alegría que esté de aquí a la mañana matrana. Esto no podemos trocar. Buenos días, que Javier, tengo mucha alegría de toparme aquí con todos vosotros y veo que hay muchos conocidos aquí y muchos que no conozco. Y es un placer de estar aquí con vosotros y me da mucho placer de convidar, antes de regraciar a Liliana y Marcelo por todo lo que hacen para los encuentros del HAD y es un gran placer de estarme aquí. Gracias por haber trocado la data para hoy. Me conviene mucho más y vos regracio. Y es un placer de estar aquí con, eh,
con una musafira nueva. Es una amiga de Marina Majorsky y merci por venir y estar con nosotros. Marina, buenos días, que venga enhorabuena. Buenos días a todos. Bueno, es que Marina, bueno, nos conocimos solo atrás 2, 3 meses. Estábamos en un congreso en Juntos de la Asociación de Estudios Judíos y para la primera vez nos conocimos y estábamos dando presentaciones sobre nuestros propios sujetos sobre la cultura y la literatura del ladino. Y bueno, estábamos echando la shon después. Y bueno, es que Marina sabe mucho sobre la literatura del ladino, ya que sus investigaciones de PhD. Y más de esto, ella ah, puede hablar y entender sin duda el ladino. Y entonces, Pishin le convidé a devenir una musafira para encuentros del Had y Lourdes Aldio, ella está aquí con nosotros y va a hablar sobre su camino de investigación y sobre todo sobre el escribano muy conocido, Elia Carmona. Y ahora, para empezar, quise hablar un poco de este camino tuyo, Marina. Es que bueno, al empezar yo, ¿cómo entraste al campo de estudios del ladino? ¿Cómo empezaste el ladino? Porque, bueno, la mayoría de los investigadores en los Estados Unidos que están estudiando la literatura judía no están estudiando el ladino, ama, este no es el caso tuyo. Tú estás estudiando el ladino. ¿Y cómo afectó esto? Sí, yo soy también uno de los investigadores que no conocen nada sobre el ladino. Mientras 6 años yo estoy aquí en los Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, eh, no a doctorado en literatura comparativa sobre las literaturas judías. Cuando yo vine aquí, yo estaba interesando en literatura judía en ruso y en ivrit, mis primeras lenguas, particularmente literatura escrita y sobre inmigrados como yo. Aquí en mis primeros años en la universidad, tomé muchos cursos sobre diversos temas, como hacen en el doctorado, sí, como sobre traslados, sobre teoría crítica, sobre arquitectura y cultura visual. Y yo empezaba a ver la literatura judía, literaturas judías más largamente, más anchamente. Y yo quería entender en qué manera textos y ideas también inmigraron, como personas inmigraron, como lenguas y literaturas que son siempre ambulantes, se movieron y se trasladaron. Y en el primer año de mi doctorado yo empezaba a empezar mi Yiddish. Y durante mi segundo año aquí en Michigan, yo encontré una persona, un nuevo amigo, que ya está acabando su doctorado aquí sobre el Imperio Otomano y él me diga, tú sabes español, sabes ivrit, dale que empezas ladino. Es una lengua y literatura muy interesante, hay tan poco estudio sobre esto, entre Yiddish y Ivrit, por ejemplo. Y este amigo que me aconsejó que debo aprender ladino hoy es mi marido. Así que mi empecé con ladino era también un otro empecé en mi vida. Wow, wow, wow. Y él tenía razón en todos los años que me empezando literatura en Israel, en Tel Aviv, nunca escuché, nunca sentí nada sobre el ladino.
puede ser que sobre ladino como folclore, ma no que una literatura seria, vera como Yiddish y ladino. Y precisamente nos tenemos aquí una profesora, Devi Mes, que estudia la historia sefaradí, y simplemente empezamos a meldar junto. Meldar, yo conocía español y brit, y a vagar, yo aprendí también los elementos, los verbos de turco, verbos de griego, de italiano, y así durante 5 años pues, estamos meldando juntos. Wow, wow, qué maravilla. Que no Sí, solo besaste una lengua nueva, ma topaste un marido, que es, wow, sí. qué bueno, maravilla, maravilla. Y entonces, bueno, ya sabes muchas otras lenguas, parece, que es que el ladino es otra lengua, las lenguas madres, parece que tienes más de una lengua madre. ¿Nos puedes recontar un poco sobre cuál es la situación de las lenguas para ti y cómo entra el ladino en esta escena? Sí, a veces las lenguas mezclan en mi cabeza. Yo nací en Donetsk, que es una ciudad en el Mizraj de Ucrania. Y mi familia es de los judíos rusos. Nuestra lengua en casa era ruso. Y cuando la situación en Rusia empezaba a empeorar en 1990, mis genitores decidieron a emigrar a Israel. Y así desde que tenía 6 años moramos en Israel, en el norte del país. Por tanto, en mi chiquez, yo fui engrandecido con dos lenguas, ruso en casa y brit afuera, en la escuela, con amigos. Y cuando yo empezaba a empezarme en la universidad en Tel Aviv, cuando yo escapó el servicio militar, yo amaba mucho la literatura de América Sur y aprendí español y portugués también. Para leer, yo quería leer, me dar en la lengua original las obras de los escritores que yo amaba, como Clarice Lispector, como Roberto Bolaño. Y ahora aquí, durante el doctorado, yo también aprendí Yiddish y ladino y un poco de francés para ser capaz de mandar los textos que los judíos otomanos también me daban en francés, en la lengua original. Sí, wow, qué bueno, ya sabes muchas lenguas, que es sí, Ujú. es una parte de la cultura Sí, judía en estoy general. deliciosa. Sí, sí, para saber muchas lenguas. ¿Y nos puedes explicar y decir unos dos verbos más sobre el sujeto de tus investigaciones de PhD? ¿Quiere decir que estás enfocado en ladino o quiere decir que es más la literatura del ladino en el contexto de las literaturas? En las literaturas judías escritas en otras lenguas, como Yiddish, en hebreo, y nos puedes decir si hay otras personas, otros investigadores que están empleando y ladino, y Yiddish, y hebreo, o hay pocos. Ah, sí, hay pocos, y pienso que hay pocos. Mi PhD sí, es un estudio comparativo con ladino en el contexto de otras lenguas. Podemos decir una historia alternativa del desarrollo de la literatura judía moderna. Yo estudio especialmente literatura popular en la época moderna, en ladino, ibrit y yiddish. ¿Cuál es literatura popular? Por ejemplo, romances dramáticos, llenos de amor, de misterios, de aventuras. Y yo exploro especialmente tres lados, a los lenguas judías
de los lenguas europeos, de francés, de alemán, de ruso, un poco de inglés. Y yo estoy interesada en la circulación de los géneros y de los textos entre las lenguas judías y de las lenguas europeos. Y con mi interpretación de traslados, de adaptaciones, como yo os mostró hoy, yo mostró cómo lenguas judías eran ayuntados, como el desarrollo de literatura moderna que en aquellas lenguas iba dependido a traslado, a cambio y contacto con otras lenguas y otras culturas. Muy interesante, es que es un diálogo, o más de un diálogo, es una conversación movente entre las lenguas judías y las literaturas judías. Y este nos trae al sujeto de hoy, que es uno de los escribanos que forma parte de tu obra, de tus investigaciones, un escribano muy conocido de una banda muy conocido en el mundo de la literatura del ladino, muy conocido, de la otra banda casi completamente desconocido en el público más general, en el público judío, el público judío más general, los escribanos judíos. ¿Quién son los escribanos judíos famosos de la época moderna? La mayorità della gente non vanno a dire Elia Carmona, ma ¿qué decir Elia Carmona? Entre los más importantes escribanos del siglo XX, porque él escribió muchas obras en ladino. Y bueno, ¿nos puedes empezar a decir quién fue Elia Carmona y cómo conociste a su obra, El Ampecillo? Sí, Elia Carmona, yo os voy a mostrar. am, perdón, y aquí. Sí, Elia Carmona fue el primer autor que yo me di con David Mays. Dábamos la autobiografía de Carmona que él publicó en 1925, pienso. Sí, y mostramos muchas informaciones sobre su vida y sobre la época en la cultura de ladino de esta autobiografía. Y él, yo pienso que el más fecundo autor de la historia moderna en ladino. Yo conté al menos 55 romanzos con muchos temas diferentes, algunas sobre la vida judía en el Imperio Otomano, otros más lejos y ajenos en que acontecen en Francia o afilo en América, lugares que Carmona nunca visitó. Y Carmona también fundó y dirigió El Juguetón, que era una gaceta satírica que él publicó desde la Revolución a fin la muerte de Carmona en 35, 31. 31, sí. Sí, Y nació, él es estambulí, sí. sí, Él nació en Estambul. Y no sé si entendí muy bien. Dijiste que él escribió más de 50 romanzas. sí. 50 títulos, sí. Es de eso, mucho. ¿Y cuántos de estos se pueden dar? Ah, mira, hay unos Sí, cuantos de los títulos y el juguetón también aquí. sí, Ujú, ujú. sí. Y hay algunas que son transliteraron, que podemos leer en transliteración, en letras humanos. Y
sí, ¿Hicites tú? ¿Hicites tú las transliteración? ¿Hicites tú? ¿O que algunos que yo hizo transliteración y traslado. Hay un poco que otras publicaciones publicaban y hay un poco romanzos que él publicó en 30, 25, en 30 años que son publicados en transliteración. Cuando los judíos en Turquía se usaron las letras turcos, las letras latinas. Ujú. Sí, se puede ver casado por dolor, parece que es un Sí, ejemplo. Sí. Ama la sí, es mayoría, de vida, de su sí, hormona. la mayoría con caracteres hebreos, ¿no? Sí. De los, sí, sí, de los escritos aquí. Wow, muy bien. Y ¿nos puedes decir unas cuantas cosas de que empezamos, que entendimos de la autobiografía que está aquí, como nació al centro con la foto suyo? Este es la cacha, casi, cómo nació Elia Carmona. Sí, ¿nos puedes decir unos Sí, cuantos detalles interesantes de su vida que salió de su autobiografía? sí, él tenía mucha interesante vida, sí. Am, Él nos contó en la autobiografía sobre su familia, que estaba respectada y rica, en su chiquez, cuando Carmona era niño, la familia ya caía en miseria. Su padre se divinó un billetaje, empleado de la compañía del tramvay, mercando billetes. Y Carmona estaba estudiando en la escuela de Lianz, en Ortacoy. Cuando él tenía 15 años, su padre lo quitó de la escuela para que él pueda laborar y ayudar a su familia. Y él tenía tantos empleos diferentes como profesor de francés, él empecé yo, a filo que él mismo no sabía francés bien. Él laboraba como un imprimidor, como un vendedor de papeles y de kirbites. Y en fin, cuando él estaba cansado de todos los empleos y él no tenía atzlajá, y él avergonzó ser tan pobre, él aprobó el oficio del autor. No fue él mismo que tuvo esta idea, su madre que los sugirió, que lo daba los primeros consejos que él publicó. Y Sí, podemos meldar un poco aquí. Le contó como su madre, como él tornó a casa y él dice que mamá, 3 liras tome, yo no puedo más irme a Yüksük Kaldırım, es una grande calle ya en Estambul, porque me avergüenzó. ¿Qué oficio hago? Él contó mi madre, me miró con atención y se metió a pensar. Súbito ella levantó la cabeza y en diciéndome, hay un oficio que ganarás muchos paras, el cual yo te voy a contar consejicas y tú las vas a estampar y las vas a vender a 10 paras a el librico. Tú puedes muy bien reducir, tanto más que ya conoces la tipografía y te vendrá, estás más barato. Ya sé escribir yo. Si no sabes, te embezas. Todos no vinieron sabidos de la tripa de su madre. Aquí. y quiere decir, él presenta la idea de devenir escribano de parte de su madre, ¿sí? Que le consejó de escribir. Ama ella es verdad que las, los, los romanzos o los cuentecicos que él escribe vienen del meollo de su madre o de su propio meollo. Sí, él contó que los primeros conchitas eran de su madre. Su madre lo contó y él escribe y él tornó a su madre otra vez y ella corrigió
las consejas, esas consejas de consejitas diferentes parece del folclore sefaradí. Ah, ah. Y sabemos si este es Vedra o quiere decir que es muy interesante, que puede ser que el escribano más amplio que escribió, puede ser más que todos los otros escribanos, su obra es un parte la obra de su madre y quiere decir una mujer y no varón, que la mayoría de los escribanos eran varones y en este ejemplo es un varón y una madre, un par, un equipo, quiere decir. Y puedes comentar un poco sobre esta conexión entre Sí. madre y hijo. Sí, es muy interesante. No sabemos si es verdad o no. Lo que es interesante aquí es que él nos contó, es que él dice que su empecillo, su vida profesional, su empleo es de aquel origen de su madre. Y yo pienso que hemos también como pensar sobre algunos de sus romanzos que tenían muchas veces los caracteres de mujeres fuertes, de mujeres que son más, tienen más meollo, que son más fuertes y más bravos de hombres. Y lo que pienso es también muy interesante y dice mucho sobre su vida y cualquier él tomó mujeres, pensó sobre mujeres. Ama también es un otro origen de las obras, porque él nos diga que cuando el saco de consellas se iba a vaciar, cuando su madre no tenía otras consellas, él empezó a ir a teatro para ver dramas. En teatro, el teatro de dramas de Armeno, dramaturgo, Marderos Menaquian, para inspirarse, tener ideas por nuevos romances. Wow. ¿Y quiere decir que él habla en armení también o las obras de teatro fueron jugados en otras lenguas o en turco o francés o cómo Yo sabemos? creo que era en turco otomano. Ah, en Sí, turco era en turco otomano. otomano. Y recibió inspiración de este manadero también, quiere decir, de parte de la madre y de parte del teatro Sí, otomano, sí. diremos. Ujú. Y con estos dos caminos empezó a escribir sus propias obras aquí. Sí, Ujú, él ujú. nos también diga cuál es, cómo él quería escribir. Y él nos diga que él remarcó que las personas que me hablan en español es aquellos que no conocen ni el turco ni el francés, los que son un poco instrucción o no instrucción. Y él empezaba a escribir en un lenguaje popular, que mismo criaturas y viejas lo entendían y así mis chicas consejitas, como él diría, empezaron a tener lleno suceso, porque él escribe para una audiencia larga, audiencia ancha. Ujú, ujú. Muy bien, y este viene también de la autobiografía, ¿sí? Sí, La sí, raccontó esto. Y quiere decir que su lengua, la lengua, él se llama español, sí, sí, es español, es el verbo que emplea para describir la lengua judía de los judíos del Imperio Otomano, sí. Y es que el español es para la gente popular, sí, para la gente, para llegar la palabra escrita a todos los meldadores. Si no se sabe ni el turco ni el francés, el ladino, el español es para ti,
quiere decir, Sí. sí. Sí, ma es un tipo de español, un tipo de ladino, un género de ladino, porque hay textos con ladino muy tan difícil, que es que, por ejemplo, David Fresco, que era un famoso autor y jornalista, él tenía muchas obras con un ladino más difícil, más con que sé, verbos de francés, verbos de español también, ese era un lenguaje más difícil para esta audiencia. El ladino también que ser difícil para Ajá. entender. Es que, perdón, ¿el ladino de quién era más difícil? El de... Eh, David Fresco, por Ah, ejemplo, sí. en algunas obras, sí. Porque emplea más palabras europeas o Sí, sí. Ujú. Carmona empleaba más palabras, puede decir palabras populares, quiere decir sí. palabras turcas o de cada día en China, sí es más una cabal ladino, un ladino de vernacular, Sí, diremos. sí, de turco, un idioma, más Ajá, de ajá, idioma. ajá. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y nos puedes decir unas cuantas palabras sobre sus otras obras? Unas cuantas obras suyas importantes o interesantes que topates por el camino de tus investigaciones y nos puedes decir dos palabras sobre estas obras. Sí, es aquí, por ejemplo, es un romance sobre, un de romances europeos. Toma lugar en Francia. Hay un poco de romances que eran sobre la vida judía en el Imperio Otomano, que yo los amo mucho. Por ejemplo, El Mayoral Judío, que publicó en 1910 también, cuando el Capitán Corajoso, que vamos a ver, es un gran romance sobre la vida judía en Estambul, sobre la miseria, dificultades y sobre inmigración a Francia, inmigración de los hombres turquinos a América también. Y un semejante romance más tarde sobre estos temas es La novia Guna, que también nos tenemos en transliteración y en traslado de Olga Porovaya. Es también un interesante romance sobre la vida en Estambul y sobre inmigración y esperanzas con la inmigración. Y él también tenía algunas chicas romanzas sobre la guerra general, el tiempo de la guerra general, como Los dos hermanicos que publicó en 23, como El chico Israel, que es también sobre un chico judío que se pedró en Estambul. Eh, tenemos muchos romances más exóticos, más extranjeros que toman lugar en Francia, en Europa, que son también un tema que parece interesar a los lectores y las lectrices. Quiere decir que entre la obra de Carmona hay romanzos que se topan en la escena de la vida judía otomana. Y Sí, hay otros que no tienen caracteres judíos, ama se afitan en el contexto del Imperio Otomano. Y hay otros que no tienen nada que ver ni con judíos ni con el Imperio Otomano, más consejicas o obras europeas sí, generales, sí. Ujú. sí, perfectamente, sobre Y se aventuras. emplea la narrativa y se emplea el desarrollamiento de los caracteres y se emplea también
el humor, ¿sí? Mira, el Juguetón Sí, es un jornal satírico y sin duda emplea esta manera de interactuar con todo satírico. También se entra en los romances, ¿no? sí, sí, hay mucho humor, mucha sátira, y veces sátira especialmente sobre hombres. Los hombres eh, son, no el hombre, no hombre fuerte y capaz. Muchas veces son las mujeres que son capaces y son los hombres que caen, que están dificultades, que tenían dificultades, sí. Muy interesante. Representa una realidad, ¿no? Sí, yo pienso aquí. Sí, sí, una realidad. Sí, Muy bien. Y nos puedes decir dos verbos sobre una de las adaptaciones, ¿no? Del Conde de Montecristo. Hizo sí, una versión de Conde de Montecristo otomano. Sí. Y sí, nos puedes decir un poco sobre este romance, El Capitán Corajoso, si no me hierro. sí. El Capitán Corajoso, antes de que vemos al Capitán Corajoso, yo quiero mostrar un episodio también en su autobiografía que más tarde aparece en este román, en El Capitán Corajoso. En su autobiografía, Carmona recontó un poco sobre la influencia de la situación política en el Imperio Otomano durante su vida. Él nos contó que mientras cuando todo caminaba bueno con su negocio literario, con sus romances y con chicas, eh, hay algunos tiempos que la censura lo diga que ellos deben esperar, o cuando había un nuevo ley que no permitía publicar consejos con amor, con robos y con matanzas, que podía, todo lo que Carmona escribía, eh, hay robos y amor y matanzas. Y él debía viajar a Egipto, viajar a Traquia y mercar sus obras ahí, más lejos de la censura, más lejos del Istambul. Mm, mm, Y hay un episodio más muy interesante que toca la situación política hoy, que se pasó cuando laboró en la primería del jornal El Tiempo. mm, Un empleado de policía demandó a Carmona y él se iba tomado a una interrogación con la policía sobre su conexión con un elevo judío en la escuela paramédicos en el Tibia, que este judío había apañado con otros porque se mandaron y recibieron cartas de los Jun turques, mm, el movimiento político, los revolucionarios, y él acordó como él tenía miedo en esta ocasión. Él, Carmona, a sí mismo no tiene un revolucionario. eh, Aquellos sentimientos aquí y una semejante ocasión con cartas que se mandaron y interrogaciones también aparecieron en El Capitán Corajoso, en este romanzo que él publicó en 1910. mm, mhm, Y mhm, es una adaptación del romance francés Le Comte de Montecristo, El Conde de Montecristo, por Dumas, por Alexandre Dumas. mhm, Y Carmona tomó la base del romance francés, la fábula general, y la transformó a un romance histórico sobre la vida en el Imperio Otomano, especialmente el afrito del regimiento y la esperanza que los judíos otomanos tienen sobre la revolución de los Jun turques.
Ujú. Qué interesante. Quiere decir que él transformó el famoso Conte de Montecristo en un romanzo otomano. Y Sí, si no me hierro, los caracteres de este romanzo no son judíos. Hay griegos y hay armenís y me dijiste antes, hay franceses también. sí, Ah, Ama no hay de Dios. Ama es un cuento, un romanzo escrito en ladino, en letras hebreas. sí. Sí, Ujú, mm, y nos pueden decir que es un romance sobre un sujeto que había interesado, que toca la vida de los judíos, pero no, hay no, cualquier judío no menciona judíos en el romance entero. ujú, Eh, el romanzo empezó antes de la Revolución, 6 años antes de la Revolución, y el empecillo es una boda grande, una boda hermosa en Taksim, en la iglesia griega en Taksim. Y como él nos contó, en este día se iba a celebrar en este santo lugar la ceremonia del casamiento del capitán Giorgi, que es eh, eh, el griego, que era hijo de un guatelano con la graciosa señorita Emilia Lavroñades, hija de un banquero muy afamado de nuestra ciudad de Estambul. Más de todos los ricos casamientos, este último hace curiosos muchos curiosos por la sola razón que esta boda trae un grande encantamiento en toda la comunidad griega. mm. Sí, la comunidad griega es el centro de este romanzo. Sí, muy bien. Y bueno, la señorita Emilia es la protagonista, ¿no? Es una, o, Sí, eh, Georgie y Emilia son los dos protagonistas, son griegos, son ujú, unos buenos caracteres y también es un bueno mancebo, afable que se llama Agop, que es un armeno. mm, El pretre que vamos a ver, el pretre que ayudó a Georgie salir de la prisión es también armeno. Todos los caracteres buenos son armenos, griegos, ama el capo conspirador, él es un francés. mm. Muy interesante. Bueno, entonces, en pensando de los manaderos de sus obras, hay al empecillo lo que racontó la madre y del teatro y aquí de literatura francesa o literatura europea que inspiró esta obra, El Capitán Corajoso, y hay muchas investigaciones sobre la literatura del ladino trasladada de otras lenguas. ¿Puedes decir cuál es la relación entre la literatura trasladada y la literatura original? Porque ¿piensas en esta obra, El Capitán Corajoso, como una adaptación o una obra de su propia creación? ¿Y cuál es la relación entre adaptación y creación independiente o creación original? Sí, es una buena pregunta. Yo pienso que el Capitán Corajoso podemos decir que es una adaptación. Ujú, Porque hoy pensó que es interesante pensar sobre esto como adaptación, porque él tomó la obra francesa y transformó algunos elementos de la obra francesa y así es más interesante, hay muchas cosas que podemos decir sobre la manera, sobre lo que él eh,
sobre lo que él transformó y sobre lo que él no transformó. Y más también el conde de Montecristo era el más popular, era el romanzo más popular en el Imperio Otomano entre los otros comunidades, también en turco otomano, en griego, en armenio, en árabe, en este siglo, esta época era el más popular, el romanzo más popular y había muchas adaptaciones como esto, adaptaciones que toman la fábula, toman el romanzo y lo posan en el Imperio Otomano, en la historia local. Wow, muy interesante. Malorosamente ya estamos acercando a la fin de la hora y puede ser para escapar podemos entrar un poco en otra obra, quiere decir el celoso marido, ¿no? Y vas a... Podemos hablar un poco de este román, Ok, un como quieres, romanzo, como quieres. o tomar preguntas, lo que dices. Ok. Eh, podemos ver un poco de la manera que el protagonista aparece. El protagonista muchas veces sigue sobre su apartenencia en el Imperio Otomano, sobre su amor. El romanzo es crítico, presentó una crítica sobre el regimiento, sobre el sultán Amá. También mostró un amor enorme para el Imperio Otomano, un deseo de estar, de vivir en el imperio con otros pueblos aquí que como los judíos vivieron antes. Y por ejemplo, vimos aquí un ejemplo de esta apariencia imperial, como Georgi el griego ve sí mismo como un parte del Imperio Otomano. Él dice que el súbdito otomano, que él no es revolucionario y que vamos, lo que diga, amo mi patria y nunca buscaría hacer daño a mi rey debajo del drapel de cual me contó venturoso a beber. Y también cuando es el presión, muchas sufriencias, todo está tan duro, él diga que su esperanza es una constitución, las reformas en el Imperio Otomano, el día que la constitución será proclamada en Turquía y yo será salvado. La salvación, la fin alegre es con la revolución, viene con la revolución. Debo esperar a Indoso Mancebo y la constitución será proclamada. Y es el fin alegre, es perdón, um, con la revolución. El fin alegre, todo será bueno cuando Abdul Hamid otorgó y la constitución será proclamada. Mm. Quiere decir que entra muy fuertemente en la política de la época Sí, con la revolución de los yunturcos y está proclamando, no solo es que la constitución está proclamada, ama también su fealdad al Imperio Otomano y el protagonista, su identidad como un ciudadano otomano. ah, sí, sí, un fiel ciudadano otomano es un tema de la obra, ¿no? sí, sí, ellos tornan al Imperio Otomano, tornan a Estambul. Lo que ellos quieren no es emigrar, sino tornar a Estambul y vivir como turcos, como otomanos, como un Ah, parte del imperio. ujú, ujú. Y bueno, es que
ah, malorosamente tenemos casi que escapar ahora, ama, ¿nos puedes decir en conclusión, porque bueno, ya me dates, no sé si ya me dates todos todas las obras, más de 50 de las obras, ama, no sé si nos puedes decir en general, si la más parte de sus obras son adaptaciones o son obras originales, o nos puedes decir dos verbos sobre su obra en general, la obra de Carmona en general. Sí, es difícil a decir cuál que son tres lados, cuál que son adaptaciones. Y según mí no es tan importante también. Como nos vimos aquí con este romance, eh, es difícil saber que es una adaptación. Carmona no diga que el nombre del Alexander Dumas, no nos diga que se toca con el Conde de Montecristo. Y es difícil hasta saber porque él transformó enteramente el romanzo. Y hay muchos, podemos ver, hay muchas adaptaciones que él reescrito o adaptado o transformó tantos elementos. Hay muchas diferentes maneras que literatura es escrita y producida. Y mostramos mu- tipos diferentes, maneras diferentes de escribir, de adaptar, de reescribir también. Sí, muy interesante. Es que es una cosa muy importante de acordarnos que su manera de la creación, hay muchos manaderos y muchos caminos y bueno, hay literatura del ladino y hay una obra muy grande que queda casi desconocida, ¿no? Por los investigadores de la literatura judía, porque bueno, eh, la- el laboro que haces tú es entre el empecillo, Sí, diremos, del estudio de esta literatura, literatura del ladino, que nos puede traer, nos puede ah, dar una luz muy interesante sobre la vida y las preocupaciones de la comunidad judía otomano de ladino hablantes del empecillo del siglo XX. Y bueno, para mí es un placer de empezarme más sobre esto y quiero regraciarte por todo. A partajates con vosotros hoy y bueno, esperamos que tengas reushita muy buena con eh, todo tu laboro y que tengamos la oportunidad de meldar todo lo que vas a escribir sobre estos sujetos y más. Y esperamos que sigas empezando y hablando en ladino. Merci mucho por esta gracias. oportunidad, Marina. Sí, por la invita y tengo esperanza que la obra en ladino no va a ser desconocida. Amén, amén. Seguro, merci mucho, muy interesante. Aquí todos están muy entusiasmados y tresalidos con esto, demandando dónde se pueden meldar las obras, cuál que vas a escribir tú sobre esto. Así que te convido, Marina, si quieres escribir en cualquiera de las lenguas que sabes, en ese Farad podemos publicar algún artículo sobre tu labor Mm, para que más y más personas se conozcan sobre esta interesante obra de Elia Carmona, porque no es que es del todo desconocido, muchos conocemos obras, además no este carar de obras, claro. Hay una obra que también se publicó por el Centro Sefardí de Estambul, La Mujer Pacienciosa,
ya en caracteres latinos también. Una También. Sí, traslación, no, hay una sí, otra, la Madre Cruel también, ya está sí. publicada. Sí, ya está en caracteres latinos. Para los que quieren conocer, esto ya se puede mercar públicamente. Vamos a meldar algunos saludes y algunas demandas que hay por aquí desde temprano. Puede ser que dan un poco fuera del tiempo en el que conversaron vosotros. Vamos a tratar de entender de qué quería hacer la demanda. En primero tenemos saludos de Miriam Sherman. Buenos días y buena semana a todos. Qué maravilla estar en este encuentro y a empezarnos más sobre Lía Carmona, que tenemos meldado tanto de sus escritos. Gracias a Devin y Marina y como siempre a Lilia Marcelo. Merci mucho, Miriam. Nissim Ashkenazi nos manda un abrazo fuerte a todos desde Israel. Adrián Tolo Quintero desde Colombia, shalom a todos vosotros. Buenos, Javeres buenos y dulces. Rachel Amado Borning, nuestra querida amiga, placer de conocerte, Marina. ¿Cómo se llama el profesor de la historia sefaradí en la Universidad de Michigan? O Sí, es profesora, no sé Yo cuál lo era. escribí en el chat, se llama Debbie Mays. Debbie Mays. Ok. No sé si apareció públicamente porque no lo topé la reposta, por esto puede ser, fue en privado. Gloria Asher dice, gracias Marina, Devin, Liliana y Marcelo, qué interesante, me place que muestre lengua y cultura, se hizo buena casamentera. Silvia Aljadev, shalom a todos, muy interesante, es un placer conocerte, Marina Kolakavod, ella nos escribe desde Ashdod, en Israel. Andrea Muafra, shalom a todos desde Argentina. Adrián nos demanda, ¿dónde puedo topar la autobiografía del señor Elia Carmona para meldarla? ¿Se puede topar en una biblioteca o mercar? Sí, yo tengo el libro aquí. Yo hoy ahora traslado otra vez la autobiografía, espero que se va a publicar. Ama, la mayoría de la autobiografía aparece aquí, en este, no sé si vos quieren ver, lo que me daban nuestros padres. Es un libro publicado hace 10 años, pienso, y aquí hay muchos textos de los jornales y también la mayoría de la autobiografía trasladada a inglés y en transliteración también. Sí, también hay, Robin Lowenthal hizo un libro, un comentario de la autobiografía de Elia Carmona en inglés con notas suyas. Sí, Interesante. Y me parece que también tiene fotografías sí, y este modo de sí. cosas. A ver, bueno, aquí Jake que está comentando también la colección hay una autobiografía en la colección de la Universidad de Nebraska, es esta de Lowenthal que yo Fantástico. estaba comentando. ¿Qué más tenemos? Levana Galanti que dice buenas tardes y y semana clara, muy interesante este encuentro. Gloria Asher que dice, puede ser que Lía Carmona se empezó del ejemplo de su madre, que las mujeres ya saben y entienden mucho y se topan mujeres fuertes en su obra, que es por esto que se topan mujeres fuertes. Sí, puede ser. Dice que ve que las obras están en letras hebreas y es que las criaturas y las viejas podían meldar la ancina Sí, en aquellos puede ser tiempos. que nos todos, ama, no sé, sabemos que hay ocasiones cuando la gente melda en restaurantes, en lugares públicos, alguna persona melda y otros chicos y mujeres
que no podían meldar, ellos escucharon a historia en la manera oral. Sí, claro, también era una costumbre, los padres que eran los que más podían meldar las letras hebreas, después de la cena se asentaba la familia entera a sentir alguna de estas obras, era también una costumbre. Hay de pensar que en la Turquía, en el empecillo del siglo XX, los judíos escribían en letras hebreas. Sí, Ujú. sí, Y, letras hebreas de Rashi. De sí. Rashi, sí, seguro. Y quiso decirvos, perdón, quiso decirvos, si uno quiere meldar el original, metí el link aquí. Sí, Ah, muy bien, sí. perfecto. En University of Ah, Washington se puede bravo. meldar toda la obra original ahí. Se puede meldar y hay más de 20 de las obras de Carmona que se puede meldar en mi universidad, en el archivo digital. Entonces, Sí, la Universidad de Washington University of Washington, tiene sí, una muy buena librería digital, ¿no? sí, Y merci mucho, porque esto es muy valuoso. Hay aquí también muchos jóvenes que están interesados en meldar muchos materiales en letras Rashi que se están empezando. Y también seguro están muy ansiosos de tener estos materiales a la mano. Muy, muy Y bueno. Ana, también François nos dio un atadillo Ah, de... bien, la vida. Ah, merci mucho. Ah, Lior, merci mucho, François. De Lior Ediciones tenemos La vida picaresca de Lía Carmona, muy interesante, ¿verdad? Que también se puede, está a la mano de los que quieren meldar la obra. Muy bueno. Así nos vamos conociendo unos y otros, que tenemos ediciones diferentes de las publicaciones. Bravo. Ítalo, que es un joven, ¿no? Que está muy interesado haciendo muchas cosas por la lengua, en especial en Rashi, en Solitreo. Dice, yo ya imprimí muchas copias de estos libros maravillosos de Carmona que le ayuda mucho a, a conocer la lengua. Y Miriam Sherman nos dice, a mí me place transliterar los cuentos de Carmona y otros autores para quienes no pueden meldar el Rashi. Es un labor muy interesante. Y también tenemos saludes de Rosa Pereira, de Montevideo, Uruguay, para que veas cuántas personas de todas las bandas del mundo que estamos aquí aunadas sintiendo nuestro encuentro de Alhad. Patrick Chofut dice, muy interesante, merci mucho, no le conocí. No sé qué quiso decir, si a Marina o a Elia. Hannah Pressman, nuestra querida amiga, nos manda saludos desde Seattle, también muy de mañana matrana, día día de descanso. Merci mucho por estar aquí, Hannah. Adrián demanda para todos, donde puede topar las obras ya de Lía Carmona, ya un poco David Mosio y otros también escribieron aquí. Johan nos dice, excelente nivel. Hoy me empecé muchas gracias. Jay Mushabak dice, saludos desde New York. Gloria dice, ¿qué quiere decir el rey colorado de su bandera? Y la de la Turquía es de este color. Perdón que sea tan ignorante en estas cosas. El sultán Abdul Hamid, el segundo, llamado el rey colorado en Europa, porque él causa de mucha sangre, porque causa de muchas sufriencias, mucho sangre, y es por eso que él ha llamado el rey colorado en Europa. Merci mucho, Marina. Aquí tienes un nuevo nombre para ti, ¿no? Que Adrián dice que eres una grande académica y una jajam.
La ringrazio por conocer tantas lenguas y por empezarnos sobre este grande escribano Elia Carmona, merci mucho. Un grande placer conocerte y sentirte, Marina, dice Miriam Sherman. Jane Mushabak dice, mucha alegría de tu presentación, Marina, sobre Elia Carmona. Nos agrada mucho que estás estudiando Carmona y todo lo que dijiste hoy. Aquí está tu respuesta, no la había visto porque tengo los mensajes uno detrás de otro, merci mucho. ¿Qué más tenemos? François que dice, un placer sentirnos Marina y Devin, merci mucho. Y nos mete, como dijo Marcelo, el atadillo para la publicación de Liore Ediciones. ¿Qué más? Y Bueno, Devin, la que edición, para perdón, los que, sí. una demanda. La edición de François es una traducción en francés Es y bilingüe, es es muy bilingüe. bien, Sí, muy lo bien. decía cuando Marcelo nos la mostró, yo también tomé esta curiosidad y decía edición bilingüe. Bravo, Sí. bravo. Y aquí, para los que no conocieron o no entendieron, Devin también nos metió el atadillo para ver el original de la biografía de Carmona. Está entre los mensajes que tenemos aquí en el chat del Zoom. ¿Qué más? Y es una maravilla y todos podemos meldar ahí, dice Miriam, y hasta aquí llegaremos por el día de hoy. Merci. Esto es una revolución, Marina. Seguro esta semana se moverán mucho todos los materiales de Elia Carmona. Esto es muy, muy interesante cómo el encuentro puede hacer mover y conocer a muchos este modo de materiales tan interesantes que nos dan mucha riqueza. Es un tesoro para la lengua, ¿no? Conocer de prima mano una persona que hablaba nuestra lengua al empecillo del siglo, como dijo Devin, y qué palabras usaba, qué modo de escribir para que la gente entendiera usaba. Y esto que decía Marina sobre que la obra de Carmona que nos la mostró hoy no es copia, sino que es una interpretación de Elia. También aconteció con otros que trasladaron Gulliver, por ejemplo, muchos editores con una, me parece, con una actitud un poco paternalista con la comunidad sefardí, trasladaban un poco de modo que la gente sintiera que estas obras le tocaban un poco, ¿no? Que mismo que eran universales, bueno, se hicieron después universales, además que estaban de moda y que tocaban otros países y otras historias, las acercaban un poco a la gente para que las hicieran más propias, ¿no? Y otros un poco para pensando que la gente no las iba a comprender si no hacían esto, ¿no? Este modo de cosas. Así que tenemos muchas obras que no son traslados justos, sino que son interpretaciones y trocamientos. Algunos hasta convierten la obra en otra cosa, Sí, en sí, sí. una obra nueva, ¿no? Con Sí. una inspiración de un sujeto. Muy, muy interesante para empezarse. Sí. A filo los ciertos traslados hay, meldamos dos traslados diferentes de una obra misma. Nos vimos otras maneras, otros verbos de turco, de griego, de italiano que los trasladadores usaban. Hay muchas diversas maneras que autores usaban así mismo en trasladación. Seguro, seguro. Y esto es también una cosa muy interesante de ver. Nos da esta curiosidad de, en primero meldar la obra del autor, después ir a meldar la obra original. Así que para ver si la historia era la misma o antes que trocó. Sí, muy, muy, muy bueno esto. Bueno, nos escaparemos hoy. Estamos todos ahora muy, muy salidos con la obra de Elia Carmona, lo mismo que algunos puede ser la conocían. Ahora tenemos un nuevo movimiento de curiosidad para continuar más y más. Marina, magnífico tu labor.
Esperamos de poder encorajarte para hacer más y más por la literatura sefaradí. Devin, como siempre, un exquisito y excelente balabay para todos nosotros. Siempre es muy, muy bueno sentirte y tenerte aquí. Merci. Un Merci placer. mucho. Nos vamos a ir anunciando lo que vamos a tener la próxima semana. Como vos dije, tenemos el retorno de la Autoridad Nacional del Ladino, después de que pedimos a nuestra querida balabaya y directriz de la autoridad, Tamara Alexander. Ahora vamos a tener a Esther Ruth como balabaya por la representación de la Autoridad Nacional del Ladino, su musafira muy prestigiosa que tenemos el honor de tener aquí, la profesora Aldina Quintana, y ellas nos van a hablar de este corpus de documentos en línea para meldar y empezarse y investigar el judeo español, Codiage y Courage. Escrito de esta manera, no es una cosa mía de diseño del reclam, es así como me dijeron que debemos de presentar este nombre. Seguro será muy interesante para todos los que quieran empezarse más sobre la lengua y también nos entusiasma mucho de ver qué nos van a decir el 3 de marzo en nuestro encuentro de Al-Had. Si quieres mirar el film de este programa o de los programas pasados, puedes ir a youtube.com/esefarad o los vaya a topar en esefarad.com/tv. Si quieres darnos ayuda, puedes hacerlo en esefarad.com/encuentros y también metiendo me gusta, me place, like en los filmicos que tenemos presentados en el canal de YouTube. Y como cada semana nos despartimos, tendremos cariño hasta el próximo Al-Had. Semana buena a todos, paz para Israel. Al vernos en curto. No te ama todo el tiempo, ni la guerra ni la dolor. Gracias, Semana buena. La candela sola que brilla en nuestro corazón. Merci mucho. Cantaré, Buena semana. y por ti yo Semanada buena y dulce. cantaré, y por Acá ti tenemos vuestra más chiquitica presentada. ¡Hala! Mucho, Diana, merci mucho. Semanada